No olvides ninguno de sus beneficios. Ese es el tema que hoy vamos a considerar en la 7ª semana de nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Y hoy queremos que el Señor nos ayude a usar bien nuestra memoria. Definitivamente, a veces nuestra memoria misma nos mete en problemas, pero si aprendemos lo que en la lección de hoy se nos quiere enseñar, estoy seguro que vamos a aprovechar mejor este gran recurso que Dios nos ha dado, que es la capacidad de recordar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección con su Espíritu Santo. Bondadoso Padre, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos agradecidos por lo que estamos aprendiendo. Reconocemos que al contemplar tus obras de amor en nuestro favor, no podemos menos que alabarte por cuán grande eres tú. No solo grande en tu magnificencia, sino grande en tu misericordia para con nosotros. Oramos pues para que nos ayudes a recordar siempre tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a considerar algunos pasajes del Salmo 103. Ahí en el Salmo 103 se nos va a invitar para que nosotros hagamos una cosa: recordemos, o como lo dirá el texto, no olvidemos. Los seres humanos somos tendientes a olvidar, ¿lo ha notado? Por eso hay un dicho árabe, si no mal recuerdo, ahora no recuerdo la procedencia de este dicho, pero que dice: si tu amigo te hace una ofensa, escríbela sobre la arena, pero si te hace un bien, escríbelo sobre una piedra. ¿Por qué? Porque la ofensa podrás olvidarla, la arena finalmente va a cambiarse con el viento, pero la piedra es para recordar, y todo lo bueno que alguien nos hace deberíamos recordarlo. Especialmente deberíamos recordar la bondad de Dios. Por eso el Salmo 103 dice de la siguiente manera. En el versículo, no vamos a leer desde el primero, en el versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el principal beneficio que recibimos de Dios? Y es lo que hemos enfocado esta semana. Verso 3, Él es quien perdona todas tus maldades. Si hay un acto en el cual se revela los beneficios de Dios para nosotros, su misericordia y su amor, está en el perdón de los pecados. O, lo voy a decir todavía más, en el perdón del pecado. Porque a veces nosotros tendemos a olvidar que los pecados, nuestras acciones, nuestros pensamientos, son el resultado del pecado, una condición que tenemos en nuestro ser que nos revela contra Dios, es decir, que nos pone en contra de Dios. Esa es la naturaleza humana, o lo que llamará el apóstol Pablo más adelante, es la naturaleza carnal. Cuando Pablo dice naturaleza carnal, no está hablando de carne y hueso de nosotros, está hablando de esa naturaleza, esa parte de nosotros que está en rebelión contra Dios, que es muy interna, tal vez no la podamos mirar bajo un microscopio, pero que se refiere a la esencia de nuestro ser, una rebelión abierta contra Dios porque nacimos en pecado, es decir, separados de Dios, porque el pecado también es eso, es separación de Dios. Ahora, el salmista reconoce que la primera bondad de Dios para con nosotros es que nos extiende su misericordia, su bondad. Y luego él va a expresar algunas ideas: sana tus heridas, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca. Esto es bien interesante porque el salmista hace un recuento de bendiciones. Así que lo primero que no deberíamos olvidar es hacer un recuento de bendiciones. Le invito, haga un diario. No sé si usted quiere llevar un diario, pero si no es a través de un diario, de repente un fin de semana, un sábado que vamos a adorar a la casa de Dios, antes de ir por la mañana a la iglesia, tome una hoja de papel y escriba las cosas por las que está agradecido o agradecida que Dios ha hecho por usted durante la semana. Se dará cuenta que haciendo ese ejercicio hay tantos beneficios que Dios nos ha dado que podemos alabar su nombre. El primero de los cuales hemos dicho, el primero de los beneficios es que recibimos el perdón de Dios. Tal vez alguno se preguntará, bueno, pero
¿Y qué tiene que ver esto del perdón de Dios? ¿Qué es esto? Ya lo dijimos el día que hablamos sobre crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El perdón de Dios no es solo una declaración legal de absolución. No es solamente eso. El perdón de Dios conlleva el hecho de que se restablece nuestra relación con el Creador y Dios puede recrear nuestra vida. Por eso el salmista se interesa tanto en este tema y por eso en su lista de bondades de Dios para con él encabeza el hecho de que Dios le ha perdonado. Porque con eso él puede reiniciar su vida realmente. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la nueva fuerza, Dios va a transformar su corazón, Dios le va a ayudar para hacer frente a estos problemas que tiene la vida. Ahora, el salmista también es muy realista. ¿Qué quiero decir con esto? Él reconoce nuestra condición. El escritor del Salmo reconoce nuestra condición. En este caso, según nos dice por acá el sobrescrito, es un Salmo de David. Pero vea, por ejemplo, el verso 10 y reconozcamos que esto es una realidad en nuestra vida. Verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Vea, a veces nosotros leemos este texto y quizás pensamos que se refiere al malvado que está allá afuera, que ha hecho crímenes terribles y decimos, no, claro que yo no soy ese tipo de malvado. Lo que pasa es que, siendo muy francos, nosotros tenemos muchas cosas en nuestra cabeza que si se revelaran, demostrarían que tal vez estamos tan o más llenos de pecado que aquel que nos gusta señalar. Lo voy a dejar hasta ahí porque la intención de esta lección no es culparnos, no es mortificarnos, sino que reconozcamos que nunca Dios nos trata como merecemos. Qué raro puede sonar esto. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Alguna vez Dios lo ha tratado como usted merece? ¿Realmente? Porque aquí la pregunta de fondo es, ¿y qué merecemos los seres humanos? ¿Qué merezco yo? ¿Qué merece usted? David reconocía que Dios nunca nos ha tratado como nosotros merecemos, porque si nos tratara como nosotros merecemos, quizá ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo no soy tan malo. Claro, la palabra clave está ahí, en tan, pero malos somos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Sé que a la sociedad del siglo XXI esto no le gusta. De repente veo mensajes en los comentarios donde dicen algunos, o se hacen preguntas irónicas sobre ¿qué tipo de Dios es ese? Claro, porque no logran comprender cuán terrible es el problema que tenemos de este lado. El problema del pecado. Pero Dios es tan misericordioso que está trabajando por solucionar ese problema y de hecho lo hizo con Jesús en la cruz del Calvario. Siempre debemos volver al tema de la cruz. Ayer lo hicimos, hoy tenemos que volver a ese tema. Pero note otra vez otro pasaje. Vean lo que dice el verso 13 y 14 del Salmo 103. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mira qué tremendo es esto. ¿No es eso bondad de parte de Dios en nuestro favor, mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué pasaría si Dios nos midiera? Y lo voy a decir de esta manera, como nosotros medimos la vida de los demás. ¿Ya se ha fijado cómo somos los seres humanos? No en balde un pensador dijo alguna ocasión que los iguales somos crueles. Cuando yo veo a una persona que está en mi condición, yo la juzgo con crueldad, porque yo espero de esa persona más de lo que yo mismo estoy dispuesto a hacer o a dar. Y el Señor Jesús, de hecho, lo enseñó, hablando a los líderes, de los líderes, quiero decir, de su tiempo, dijo, bueno, ellos ponen cargas sobre los demás que ni con un dedo quieren mover. Es la condición de nosotros los seres humanos. Pero Dios no es así. Dios se acuerda que usted y yo somos polvo, somos mortales. ¿Qué pasaría si Dios nos midiera como... Lo voy a preguntar de forma diferente, lo voy a preguntar desde mi perspectiva. ¿Qué pasaría conmigo si Dios me midiera como yo mido a los demás?
Imagínese eso. Ahora, pregúnteselo usted. ¿Qué pasaría si Dios lo midiera a usted con la misma norma con que usted mide a los demás? ¿Saldríamos bien librados? Yo me hago esta pregunta porque los seres humanos somos rápidos para poner carga sobre todos los demás, aunque no querramos llevarla a nosotros. Generalmente somos rápidos para señalar todos los pecados de todos los demás. Y el Señor Jesús lo enseñó: saca primero la viga de tu ojo antes que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque generalmente lo que nosotros pensamos es que el otro es el que tiene una viga. Y yo apenas unas cositas ahí que, pues, claro, se pueden arreglar. Pero no es así. La realidad de nuestra condición es que somos polvo. Todos somos polvo. Y Dios nos trata con misericordia. Pero ahora quiero que vean esta parte. El verso 1 y 2. El verso 1, pasé un poquito de largo estas palabras, pero el verso 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Estoy en el Salmo 103. Y en el verso 2 vuelve a repetir, bueno, todo el 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el verso 2. ¿Cómo vamos a bendecir a Dios nosotros si Él es más grande que nosotros? ¿A qué se refiere el texto? Si usted sigue leyendo todo el Salmo 103, usted notará que a lo que se refiere es que usted y yo podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios o nuestras bendiciones a Dios en forma de alabanza. Pero más aún, nosotros podemos ayudar al necesitado. Y esto es impresionante porque si usted lee los versos del 11 al 13, del 11 al 12, que no los hemos leído, ahí habla cómo Dios aleja de nosotros nuestros pecados, tanto que para Dios es como: yo los veo a ustedes de una manera especial, como si no hubieran pecado. Cuando vamos a Él, claro está, cuando le rendimos nuestra vida, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y confesamos nuestras faltas. Él dice: yo alejo los pecados. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, dice el versículo 12. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, porque el pecado es rebelión. Entonces, Dios está trabajando, Dios está transformando nuestra vida. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar agradecimiento? La mejor forma de mostrar que estamos agradecidos con Dios y de bendecir el nombre de Dios, si lo podemos usar esta palabra como la usa el salmista, es respondiendo a esta pregunta: ¿cómo tratamos a los demás? ¿Los tratamos con la misma misericordia que Dios nos trata a nosotros? ¿Hacemos con ellos, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, lo mismo que Dios hace con nosotros? Por eso el Señor Jesús contó aquella famosa parábola de los dos deudores. Un deudor que estaba realmente vendido a causa de sus deudas ante su Señor, a quien el Señor le perdona una cantidad de dinero exorbitante. Pero ¿qué hace este hombre cuando es perdonado? Y que se le perdonó toda la deuda, y que era una deuda grandísima, que nunca podría haber pagado sin importar cuánto dijera que podía pagarla. Cuando tuvo que mostrar misericordia, ¿qué hizo este hombre? No mostró misericordia. Y entonces Dios dice: bueno, si no mostraste misericordia, entonces tampoco puedes pedir misericordia. ¿Y qué quiero decir con esto? La mejor manera de demostrar que estamos agradecidos con Dios y de que el nombre de Dios sea bendito en nuestros labios y en nuestra vida es mostrando la misma misericordia que Dios tiene con nosotros a los demás. Ese es el secreto de la Biblia. Si usted quiere encontrar un gran secreto en la Biblia, ahí está el gran secreto. Trate a los demás como usted quiere ser tratado. Si Dios le ha mostrado misericordia, muestre misericordia a los demás. Si usted sabe que es polvo y que Dios jamás lo ha tratado como usted merece, yo debo reconocer eso en mi vida, entonces vamos a tratar a los demás así como Dios nos trata. No como ellos merecen, sino como Dios nos ha tratado a nosotros, con misericordia. Y si en algún momento olvidamos que hemos sido tratados con misericordia, debemos volver a la cruz. Mire a la cruz. ¿Quién es el que debía haber pagado por la deuda del pecado?
¿Quién debería haber pagado por esa deuda de estar en rebelión contra Dios? Yo debería haber pagado. Yo debo pagar. Pero la misericordia de Dios se manifestó de una forma tan abundante que la justicia de Dios se encontró con ella, allí en la cruz. Dios ejecutó sus juicios sobre Jesús nuestro Señor y nuestro sustituto para que nosotros, cuando tenemos fe en Él, podamos obtener la misericordia de Dios. Así Dios resuelve el enigma de cómo puede salvar al pecador siendo justo, porque ahora alguien, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar para que usted y yo podamos tener una nueva oportunidad de vida, no de vida solamente aquí, sino de vida eterna. Pero esa vida nueva que Dios nos da debe comenzar a transformar nuestra vida aquí. ¿Cómo? Ayudándonos a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. ¿Qué tal si hoy oramos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a tratar a los demás como tú me tratas a mí? Querido Padre, somos pecadores y debemos reconocer esto ante ti. Tú lo sabes. ¿Quién más que tú que sabe lo que es realmente nuestro ser? Por favor, transforma nuestras vidas. Que tu perdón transforme nuestro corazón y que al rendir nuestras vidas a ti podamos tener la certeza de que también tú puedes ayudarnos a tratar a los demás con el mismo amor con que tú nos tratas a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.